Bueno, durante esta semana se realizaron algunas audiencias en el juzgado penal. Fueron audiencias el día lunes de carácter imputativo y ayer de pedidos de prisión preventiva para las personas que fueron aprehendidas en la noche del día viernes, primeras horas del día sábado, donde se realizó un mega operativo, donde estuvo además del fiscal Clavero, que fue el que realizaba toda la investigación y pidió este procedimiento, la titular de la Subsecretaría de Delitos Complejos, la comisario Mónica Viviani. Recuerdan ustedes que en la madrugada de ese sábado se realizó la conferencia de prensa, luego lo compartimos nosotros con ustedes, bueno, y se realizaron las distintas audiencias. Pero también el día viernes se realizó en horarios de la tarde la audiencia de juicio abreviado para quien fuera director de servicios públicos municipal y que fuera denunciado por el Citran por amenazas calificadas. Allí en esta suspensión del juicio a prueba del día viernes a la tarde hubo unos importantes hechos que solicitó el fiscal beneficiando a algunas instituciones. Bueno, estos temas también y lo que sucedió ayer a la tarde con la aprehensión de un masculino, se lo vamos a dialogar con el fiscal de Rufino, el doctor Mauricio Clavero. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. Buen día, Alejandro. Buenos días para toda la audiencia. Muy bien. Si le parece, comenzamos cronológicamente porque es importante que la gente sepa, más allá de que nosotros lo hayamos comentado, lo que fue la suspensión del juicio a prueba o juicio abreviado o probation para Carlos Galeano, donde un poco explicarle a la gente que esto significa que hay una aceptación de cierta responsabilidad por la persona acusada y para evitar un juicio largo se hace esto, bueno, y la Fiscalía solicita la imposición de algunas medidas. Entre esas medidas le voy a pedir que me las recuerde o que se las recuerde a la gente, doctor. Bueno, primero aclararle, Alejandro, que esto la suspensión del juicio a prueba, valga la redundancia, porque también su denominación nos brinda también un concepto, suspende la realización de la etapa del juicio. Esta suspensión está encuadrada en base a determinados parámetros o pautas que en el caso en particular tienen que ver con una reparación hacia la víctima o damnificados o ofendidos por el delito, que en este caso serían personas físicas, y así también la agrupación o la personería que los agrupa, que en este caso sería el CITRAM, y una reparación social, que esto es una cuestión más que nada filosófica, si se quisiera, que es que cuando ocurre un hecho delictivo se irrumpe en la paz social de una comunidad, y esa irrupción merece ser reparada de alguna forma. Estos dos aspectos en primer lugar para diferirlos. Lo otro es que se exigen determinadas medidas de conducta tendientes a la realización de determinadas actividades o conductas por un plazo determinado. En el particular se determinó por el plazo de 2 años la duración de estas medidas de conducta, que en el caso en particular, espero no olvidarme de alguna, fueron las siguientes. En primer lugar, fijar un domicilio, además someterse al cuidado de un patronato, en este caso en nuestro distrito ya hace bastante tiempo atrás, se consiguió que estos controles los hiciera el servicio postpenitenciario, la dirección del servicio postpenitenciario, de control postpenitenciario, que viene a la ciudad de Rufino periódicamente a los fines de hacer el control de todos este tipo de institutos procesales. La otra, la prohibición de ocupar cargo público por el término que dure la suspensión del juicio a prueba, en este caso por 2 años. La reparación económica a la víctima, en este caso
si se quiere, es un poco simbólica, porque obviamente las víctimas de todo esto, en razón de los hechos investigados, fueron varias personas que figuran en la investigación, y que consistió en la entrega de un equipo completo de PC, de computación, monitor, mouse, CPU, etcétera, etcétera, al CITRAM, para ser utilizado, tengo entendido, en un área nueva que están creando ahí. Sí, creo que es un gabinete interdisciplinario. Algo así, me comentó la titular, la delegada gremial. Y la reparación social tiene que ver con el aporte del audio-video que esto significa para la Cámara GESEL, que es un proyecto que está llevando en conjunto la comisión del Hospital Zanco, el Hospital Zanco, y el Ministerio Público de la Acusación, de realizar, bueno, que ya la construcción está muy avanzada y la verdad que es una construcción de excelente calidad y con un espacio, le diría, a nivel de Rosario. Hago este paréntesis, permítame, porque la verdad que el esfuerzo que está poniendo la comisión en la creación de esto es muy importante. Y bueno, y el Ministerio Público, obviamente apoyando todas estas iniciativas, y lo que aporta en este caso el imputado es todo el equipo de videofilmación que es necesario para este tipo de cámaras GESEL, que es todo en HD. No solamente las cámaras de video son HD, sino también el sistema de grabaciones HD, que son requisitos o requerimientos necesarios para después encontrar validez en la presentación de estos videos en juicio. Bien. Así también ahora, el equipo de para audio, aclarar, porque la gente se puede preguntar, bueno, ¿y para qué quiere esto acá? Me gustaría que usted le explique que lo necesario que son este tipo de pruebas y lo complejo que es realizarla únicamente en Rosario. Y además estoy pensando que no solamente puede llegar a servir para los casos que usted determine o que se determinen que se hagan que son de acá, de la jurisdicción, sino que hasta incluso puede aliviar a Rosario para todas aquellas pruebas que son de la circunscripción. Estamos hablando de los juzgados de Venado y de Melingüé. Mire, absolutamente. Paso a comentarle esto y después le comento lo anecdótico, que es triste lo anecdótico. La existencia de una cámara GESEL no solamente tiene el ribete o la utilización por parte del sistema de justicia penal. Todo lo contrario, sino además, y que creemos que más va a ser utilizado, es por el sistema de justicia civil y familiar. Porque mayormente todas las cuestiones de violencia familiar, las cuestiones de entrevistas a menores de edad con distintas problemáticas, se pueden hacer ahora a través de los resguardos que son necesarios hacer, inclusive como mandato judicial de los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, y que procuran la protección de no solamente de las víctimas de delitos, sino también de las personas o de los menores o de los niñas y adolescentes que se ven involucrados en procesos judiciales, sean civiles, familiares o penales, y que ese sistema de cámaras GESEL les brinda esa protección. ¿Por qué? También lo otro, la creación de mano de obra, porque se están capacitando y se van a necesitar entrevistadores capacitados para poder hacer este tipo de entrevistas que tanto al Poder Judicial les son útiles. Lo triste es que hoy, para cualquier tipo de situación, le comento las que a mí me tocan de cerca, que son mayormente cuando tenemos como víctima en los delitos de abuso sexual a personas que son menores de edad, es decir, niños, niñas o adolescentes, para ser correcto, porque el término menores de edad ya se dejó de lado, y también en el caso de personas con discapacidad, en razón de su propia protección en el sentido de que si no se realiza una entrevista a través de una cámara GESEL, la persona, la víctima, tendría que repetir lo mismo ante diversos actores judiciales, por ejemplo, el fiscal, el defensor, la policía, el juez,
el perito psicólogo, o sea, estaría siendo revictimizada cada vez que la víctima tiene que volver a contar el hecho delictivo que padeció, que sufrió, y ni hablar si es un abuso sexual. Claro, es un poco lo que sucedía o lo que sucede hasta ahora cuando no se tienen este tipo de instrumentos o de situaciones de equipamiento, que por eso las víctimas no denuncian, porque después las tenían, uno ve películas o ve series, las suben a un estrado y tienen que repetir y tiene que vivir revivir el acto de violencia a la que fue sometida una y otra vez. Absolutamente, y fíjese usted que también el grave inconveniente que tenemos, en razón de que la única cámara GESEL que tenemos más cercana está en Rosario, y que de la cual hay que pedir turno, que a veces te lo dan, si tenés suerte y insistís mucho, te lo dan dentro del mes, y si no, te lo dan dentro de 2 meses, es que vos perdés la espontaneidad del relato de la víctima. Claro. Y no solamente eso, la víctima después se contamina en el sentido de su relato, en que se le va agregando información tal vez de parte del grupo más cercano, etcétera, etcétera, que después eso sirve para cuestionamientos por parte de la defensa. Pero aparte, lo más triste, y acá viene lo anecdótico, es que hay que trasladarse todos hacia Rosario. No solamente el juez, el fiscal, el defensor, sino que también hay que trasladar a la víctima. Y mayormente los casos de abuso sexual tienen que ver con víctimas vulnerables y que no tienen recursos para el traslado. Y generalmente estos recursos se hacen en móviles policiales. Y los móviles policiales nuevos que se adquirieron, en la parte trasera no tienen asientos, tienen butacas. Entonces, hay veces, y nos ha pasado, claro, tristemente... O sea, digamos, le hacemos, víctima, de acá a Rosario, le hacemos, encima que tiene que volver a revivir la cosa, le hacemos un vía crucis hasta Rosario. Exactamente, coincido con usted en el concepto. Hasta se tienen que llevar almohadones para acolchonar la butaca. Es un despropósito, es un sin razón. Entonces, esto... Doctor, le pregunto... Sí. Con este equipamiento que ha tenido que poner, en este caso, el imputado, ¿se completa? Es decir, en lo que hace a la parte de equipamiento tecnológico, ¿estaría con esto? Ahora, ¿qué es lo que hace falta? No, es lo más importante, porque inclusive la Fiscalía también aportó un monitor para acoplar al equipamiento, pero es el grueso. Ahora nos faltan algunas cuestiones de detalle, pero que ya lo vamos a suministrar seguramente en lo próximo. Todavía están terminando algunos detalles de lo que es la cámara GESEL, que la verdad, reitero, es orgullo, para mí es orgullo tener este tipo de herramientas en la ciudad, en la región, como hecho inédito, porque también nunca la tuvimos, y que se vaya concretando. Esto es muy importante. El aporte del audio-video que se ha hecho a través de esta suspensión de juicio de prueba es muy importante, porque es un equipamiento costoso también. Perfecto. Pero bueno, faltan algunas cosas, pero está lo más importante. Bien. Concluido entonces con las imposiciones para Galeano, creo que quedaba también, bueno, no sé si mencionó la prohibición de ejercer cargos públicos. Prohibición de acercamiento y de contacto, principalmente el contacto, porque el acercamiento, vivimos en una comunidad pequeña, pudiese encontrarse, y aparte son muchas las personas, de contacto con las personas identificadas como víctimas en el legajo fiscal. Y si mal no recuerdo, bueno, las de rigor, abstenerse de consumir estupefaciente, abusar de bebidas alcohólicas, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Estas son de rigor. Pero creo que no olvidar ninguna. Bueno. Ninguna más. Doctor, paso a que nos le informe a la gente lo que sucedió ayer, si fue confirmada por la magistrada el pedido realizado
por el Ministerio Público de prisión preventiva para Bernardo y Graciela Miranda. Bueno, mire, el día de ayer, tal cual usted lo manifiesta, se celebró la audiencia de prisión preventiva para estos dos imputados, en la cual el debate fue dirigido por el doctor Leandro Martín, en razón de que la doctora Garini no se encuentra abocada a sus tareas jurisdiccionales en la ciudad de Rufino, por así tener que hacerlo en un juicio que se está desarrollando en Venado Tuerto, en razón de la convocatoria que le ha hecho la Oficina de Gestión Judicial de la circunscripción. Que punto aparte, después, si usted me permite, le voy a manifestar que no estoy para nada de acuerdo con este tipo de determinación. Está bien, después ese tema lo quiero tocar después, doctor. Por eso, pero vamos a lo de la audiencia. Bien, pero independientemente de eso, bueno, el doctor Leandro Martín encontró, en razón de los argumentos vertidos por la Fiscalía en la audiencia, encontró reunidos los requisitos para el dictado de la prisión preventiva y los estableció en esos términos sin plazo. Ese fue el resultado de la... Sin plazo significa, estamos hablando de 6 meses. ¿El plazo máximo no es 6 meses? Es una apreciación, es una interpretación que pudiese darse, pero que no lo estableció por lo menos el juez, en este caso particular. Bien, ¿cuál es reitéreme por favor las acusaciones que pesan sobre las cabezas de estos imputados? Sobre Graciela Miranda pesa la acusación de, por lo menos la imputación, ¿no? No la acusación, la imputación de los cargos del delito de facilitamiento y promoción de la prostitución, como así también las tenencias de armas de fuego de uso civil. En el caso de Alberto Miranda, Bernardo Miranda, porque también tiene otro nombre, se identifica también como Daniel, no lo tengo acá el legajo fiscal, por eso no quiero incurrir en imprecisiones, pero bueno, Alberto Miranda. Pero, perdón doctor, en la imputativa no negó tener algún otro nombre. No lo aportó, pero nosotros, en razón de averiguaciones que hicimos y que fueron expuestos ayer en la audiencia de prisión preventiva, pudimos comprobar que esta persona se hace conocer, inclusive se ha identificado en causas penales anteriores con otro nombre. Ajá. Con otra identificación. Con otra identificación. De hecho, en la ciudad también se ha hecho identificar con ese otro nombre y que no es el que le corresponde en razón de los registros del Registro Nacional Público de las Personas. Bueno, acá figuraba como Bernardo Miranda, ¿no? Sí, bueno, esa persona. Específicamente se le achacó el delito de promoción y facilitamiento agravado en razón del vínculo, y esto tiene que ver en perjuicio de la víctima, que es su concubina. Ajá. Bien. ¿Dónde han sido alojados? ¿Aquí o han sido trasladados a la alcaldía? Tengo entendido que están alojados en la alcaldía la señora Miranda, y ayer la comisaría tercera dispuso de alguna forma el traslado de varios detenidos en razón de que está colmada la capacidad del penal de Rufino, que no sé si una de las personas que tenían que trasladar habría sido Miranda en este caso en particular, o fueron otros detenidos que están cumpliendo detención en este momento en el penal de la comisaría tercera. Lo que se me informó ayer es que el penal está colmado y que había necesidad de trasladar personas a otros lugares de alojamiento, con lo cual la verdad todavía no sé bien en concreto quiénes fueron los que fueron trasladados, pero no sé. En principio podría haber estado alojado aquí en la comisaría tercera. Bien, perfecto. Ayer a la tarde, en horas de la siesta, se realizó un procedimiento en una vivienda de Alixia Peró y Santa Fe. Sí. Tengo entendido que fue aprehendido un hombre de creo 60 años aproximadamente, acusado, y esto hay que aclararlo bien, acusado, no está comprobado, acusado de abuso sexual. ¿Correcto esto?
Es correcto, pero permítame hacer una aclaración para que usted como periodista y periodista judicial usted lo entiende, pero me parece que seguramente va a querer que yo lo transmita a la comunidad, a la escucha, a la audiencia que nos está escuchando. En este tipo de casos, y que referencio esto para demostrar que se maneja de esta forma, nosotros en este año aproximadamente estamos teniendo en guarismos, en números, estamos llegando cercanos a las 20 denuncias o 20 investigaciones por abuso sexual. No ocurrido solamente en Rufino, por supuesto. Recuerden que el distrito jurisdiccional de Rufino comprende 8 localidades y que es un territorio bastante extenso para esta fiscalía. Pero mayormente, y con esto quiero referenciar que, como usted sabrá, fíjese, ni siquiera el periodismo se entera de este tipo de investigación. Y que mayormente esto se reserva, principalmente, quiero aclararlo, se reserva por la protección de la integridad psíquica y sobre todo de la integridad, de la intimidad de la propia víctima. Entendamos en este sentido, Alejandro, que independientemente de los valores de los prejuicios, de los valores que podamos entender cada ciudadano y después a raíz de eso prejuzgar o brindar un juzgamiento con respecto a determinadas personas, la justicia se maneja por evidencia, por pruebas. Y hay que tener un doble cuidado en el sentido de siempre desde el punto de vista de la víctima, quiero decir. Primero, proteger a la víctima en todo sentido. Y segundo, si en razón de lo denunciado por una persona, por una víctima, sobre todo basado en hechos que hacen a la integridad sexual, después esos hechos no son comprobados. Porque tenemos que cuidar la estigmatización, tenemos que cuidar que esa persona continúa viviendo, pruébese o no pruébese los hechos denunciados. Quiero hablar en los dos sentidos. Tiene relaciones intrafamiliares, tiene relaciones sociales, y tiene toda una proyección en algunos casos como los que tenemos, que mayormente los abusos sexuales son en perjuicio de niñas, niños y adolescentes. Tienen que desarrollar una proyección de vida. De cualquiera de las formas, tenemos que los operadores jurídicos, y yo noto que ustedes también, los periodistas, por lo menos en Rufino, cuidan mucho también esta situación de protección de la identidad de la víctima, y que siempre, en cualquier situación de audiencia o en cualquier situación procesal que se trate, siempre pudiese estar brindándose algún tipo de información que pudiese referenciar o identificar a la víctima, y en este sentido después provocar algún tipo de estigmatización. O de, como dice la normativa internacional en materia de derechos humanos que protegen a las víctimas, la revictimización. Entonces, con esto yo le voy a pedir la reserva. Sí, le confirmo que en el día de ayer, en la tarde, se realizaron medidas judiciales pendientes de la comprobación de un hecho denunciado en comisaría de la mujer el día lunes, que tiene que ver con la denuncia de un ilícito penal en materia de abuso sexual. Le confirmo esa información, pero le pido por favor que me permita sostener la reserva que le acabo de explicar. Perfecto, y es un poco también para aclararle a la gente por allí, dice, ¿por qué no dan nombre? Y si no es cierta la acusación, y si después con las pruebas, con los peritajes, se determina que ha sido una mentira, no nos olvidemos de las brujas de Salem, ¿no? Bueno, mire, esto es una general también para todos los tipos de delitos, Alejandra, no solamente para este tipo de delitos que son tal vez los que más conmueven a la comunidad y sobre todo a quienes somos padres, sobre todo a las propias mujeres, porque la mayoría de los casos, por lo menos los que a mí me han tocado, las víctimas son todas del sexo femenino. Sí, sí. Y por supuesto conmueve a todas las personas que esta situación aberrante
pudiese llegar a su conocimiento. Pero ocurre lo que usted dice, no, esto es una generalidad para todos los casos. Demostrar la inocencia de una persona, digamos, después queda toda una cuestión en el medio de prejuzgamientos sociales, etcétera, etcétera. Pero en materia de esto lo quiero resaltar nuevamente para evitar confusión, porque si no después principalmente se dice se protege al imputado, ¿por qué no dan nombre? Es el reclamo social generalizado. Acá lo que se protege desde parte del Ministerio Público de la acusación es la protección de la víctima. Claro, en este caso hay que ser más delicado, doctor. Por allí, bueno, a ver, por allí tal vez no comparto todo lo que usted dice, y me parece que esto está bien. En esto sí, porque como usted dice, hay una relación con la víctima. Es muy distinto cuando se hace la aprehensión de una persona que está acusada de robar una moto. Sí, absolutamente, coincido. Bueno, entonces sí. También por allí se nos hace algún tipo de censura a la prensa con respecto al nombre, pero bueno, hay un hecho que es real, es que hay una detención o aprehensión de una persona que tiene tal nombre, que tiene tal apellido y está acusada por robar una moto. Es muy distinto que en este caso, porque al decir el nombre del victimario se está identificando a la víctima. Totalmente. Exactamente, coincido con usted. Ese es el principal motivo. Cuando usted dice el nombre de la víctima, después vivimos en una comunidad pequeña, no vivimos en Rosario, vivimos en una comunidad pequeña. Inmediatamente, conocido el nombre del victimario, se identifica hasta el grupo familiar de donde viene la denuncia. Entonces, en ese sentido, particularmente la Fiscalía toma estos recaudos. El fiscal de Rufino, Mauricio Clavero.